Hace unas 3 semanas hice un vídeo en el que hablaba sobre Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, más conocido como el Tercer o el Gran Duque de Alba. E inesperadamente el vídeo fue muy pero que muy bien y parece que os gustó bastante. Y digo inesperado porque a excepción del vídeo resumen sobre las guerras carlistas y alguno que otro más, la realidad es que siempre que subo algún vídeo sobre historia de España no me suele ir demasiado bien. Por eso hoy probaré con otro gran personaje que además coincidió en el tiempo con el Gran Duque. Estamos hablando del medio hermano de Felipe II, don Juan de Austria, a quien la historia llamaría el héroe de Lepanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos de un personaje muy interesante. Nacido bajo el nombre de Jerónimo, pero posteriormente se pasaría a llamar Juan. No vivió demasiados años, ya que moriría a los 31, si no recuerdo mal, pero dejó una huella imborrable en la historia de España y también en la historia de la cristiandad. Para ver los orígenes de nuestro protagonista de hoy, habría que irse hacia el tramo final del reinado de su padre, el emperador Carlos. Su mujer, Isabel de Portugal, había fallecido en 1539. Los piratas otomanos sembraban el terror en el Mediterráneo, y las guerras de religión en el corazón de Europa eran un auténtico quebradero de cabeza. En la ciudad de Ratisbona, dentro de las fronteras de la actual Alemania, el emperador, que ya pasaba de los 45 años, conoció a una joven que no llegaba a los 20. Esta mujer se llamaba Bárbara Blumberg. Fruto de sus encuentros nacería nuestro protagonista de hoy bajo el nombre de Jerónimo. Unos dicen que en el año 1545 y otros que en 1547. Pero bueno, para el caso da igual. No sería el único hijo que tuvo el emperador fuera de su matrimonio, pero sí el más destacado de ellos. Cabe destacar que el emperador no reconocería a su hijo, pero sí que se preocupó de que tuviera una educación acorde a su condición. Y por deseo expreso de su padre, no tardó en ser separado de su madre y ser trasladado aquí a España, más concretamente a Leganés. Tras estos años en los que fue educado por un violinista de la corte, sería trasladado a Villagarcía de Campos, donde fue educado por Luis de Quijada y su esposa Magdalena de Ulloa. Ambos, unidos al maestro Guillén Prieto y al escudero Juan Galarza, serían los encargados de formar al muchacho. Poco antes de hacerse oficial la abdicación de Carlos V en su hijo Felipe, su padre le concedió la orden del Toisón de Oro a Jeromín, como llamaban cariñosamente al muchacho, y posteriormente dejaría escrito en su testamento lo siguiente: por cuando estando yo en Alemania, después que enviudé, tuve un hijo natural de una mujer soltera, el que se llama Jerónimo. Como ya sabéis, tras abdicar, el emperador se pasaría los últimos años de su vida en el monasterio de Yuste, y hasta allí ordenó a Luis de Quijada y a su esposa que se trasladasen junto al pequeño Jeromín. El emperador llegaría a conocer personalmente a su hijo, aunque nunca llegaría a reconocerlo públicamente, cosa que hizo que el joven Jeromín no fuera consciente de quién era realmente durante sus primeros años. Hubo que esperar hasta la muerte de Carlos V para que la noticia llegase a sus oídos. Dado el secretismo con el que se llevaba todo el tema, ni siquiera su medio hermano Felipe II sabía de su existencia. El nuevo monarca supo de él en la lectura del testamento de su padre. Y tras saberlo, no tardaría en conocerle. Se reuniría con él a mediados de septiembre de 1559 en Valladolid. El monarca, siguiendo las indicaciones de su padre, reconoció al niño como miembro de la familia real. No en vano, el testamento de Carlos I dejaba el resto de detalles, como por ejemplo la futura posición en la corte del joven en manos de la benevolencia de Felipe II. Pero por el momento ordenaría que le cambiaran el nombre a don Juan, algo que sonaba mucho más masculino, y le otorgaría una casa propia al frente de la cual puso a don Luis de Quijada. A partir de aquí el joven entraría a estudiar en Alcalá de Henares, y allí coincidiría, y también sería amigo de otros dos grandes personajes de la época, el primero de ellos el hijo de Felipe II, Carlos de Austria, y también de quien en el futuro sería otro gran militar de la época, Alejandro Farnesio, que era hijo de otra hija ilegítima de Carlos V, Margarita de Parma. Tras estos años, su medio hermano había dispuesto que nuestro protagonista de hoy tomase los hábitos, algo que pronto se vio que no era el destino ideal para él. Se estaba convirtiendo en un joven aguerrido, un hábil jinete y un amante del campo de batalla. El hecho que terminaría de convencer a Felipe II de que ser religioso no era el destino apropiado para su hermano tuvo lugar en 1565, año en el que los otomanos sitiaron la isla de Malta con decenas de miles de hombres. La noticia del asedio corrió como la pólvora y no tardó en llegar a oídos de nuestro protagonista de hoy. Felipe II mandó zarpar rápidamente refuerzos hacia la isla,
y don Juan solicitaría permiso para unirse a la empresa, pero el permiso le fue denegado. Don Juan, que era un tipo muy aguerrido, desobedeció a su hermano y se escapó de la corte rumbo a Barcelona, que era desde donde zarparían las fuerzas cristianas hacia Malta. Pero para cuando don Juan llegó a la ciudad condal, las tropas ya habían zarpado. El rey Felipe II, lejos de castigarle por haberle desobedecido, comprendió que los hábitos no eran un destino apropiado para él y le nombró capitán general del mar. Sería también por aquella época cuando tuvo uno de sus primeros amores con María de Mendoza, pariente de la princesa de Éboli, con quien tuvo una niña. Como os conté en su día en el vídeo del duque de Alba, el hijo del rey Carlos de Austria ya había intentado apuñalar al duque al ver que no iba a ser nombrado gobernador de Flandes. Obviamente el duque, que ya por entonces estaba curtido en 1000 batallas, lo redujo rápidamente. Pero como este descabellado plan no había tenido éxito para el hijo del rey, lo intentó una segunda vez, y en esta trató de convencer a su tío, Juan de Austria, para que le llevara a Italia ofreciéndole el reino de Nápoles y el ducado de Milán cuando su proyecto tuviera éxito. Don Juan puso en conocimiento del rey Felipe II el plan de su sobrino. Y enterado de los planes de su hijo, el rey cogió al príncipe por sorpresa durante la noche y ordenó que fuera enclaustrado en una de sus habitaciones. Asimismo, mandó que se recogieran los papeles y correspondencia. Y en esos documentos se demostraban las intenciones de su hijo de traicionar a su padre. Pero volviendo a nuestro protagonista de hoy, este ansiaba entrar en acción y Felipe II en el año 1568 le nombró virrey de Sicilia. Y también le rodeó de gente muy pero que muy preparada. Como por ejemplo puso a su lado a Luis de Requesens y también a Zúñiga, el vicealmirante de la Armada. Así, durante 3 meses y medio, navegando en las zonas costeras de Levante y Andalucía en busca de los corsarios, don Juan aprendería las técnicas de navegación, el conocimiento de las maniobras delicadas de las galeras y especialmente en la boga, y supo leer los movimientos del viento y los colores del mar y adivinar la venida de los temporales. Pero el gran momento de nuestro protagonista de hoy llegaría en la rebelión de las Alpujarras. Y es que dado un decreto en el que se les prohibían ciertas libertades culturales a los moriscos, Fernando de Córdoba y Valor se eligió rey bajo el nombre de Aben Humeya en vísperas de la Navidad de 1568 en el Valle de Lecrín, y la extensión rápida del movimiento a gran parte de toda la Alpujarra se convirtió en pocas semanas en una gran preocupación para el rey Felipe II. Uno de los factores que hizo que esta rebelión fuera tan preocupante fueron las constantes disputas entre los mandos de las fuerzas de Felipe II, hasta que el monarca se hartó de todo eso y puso un mando único que llevaría su medio hermano, don Juan de Austria. Pero la situación no se enderezó con la llegada del hermano del rey, ya que al principio don Juan no lograría imponer la disciplina necesaria y tampoco logró prohibirle el saqueo de su ejército. La primera intervención de don Juan en la reconquista de Serón acabó bastante mal. Las tropas, cayendo en la trampa del enemigo, se entregaron al pillaje, y el contraataque les cogió por sorpresa, y a los españoles no les quedó otra que huir. Para colmo de males, Luis de Quijada, quien había sido su gran maestro, fue herido mortalmente. Tras esto, don Juan sacó todas sus dotes de caudillo, fue capaz de exaltar a sus hombres y de llevarlos a superarse. Por otra parte, dio pruebas de un sentido estratégico agudo, como así hizo ver en el sitio de Galera, plaza que el marqués de los Vélez no lograba vencer, y don Juan de Austria logró hacerlo. La rebelión acabó, y aunque hubiera preferido una solución más suave, el 1 de noviembre de 1570, conformándose a las órdenes de Felipe II, se decretó la expulsión y la dispersión de los moriscos. Había cumplido su misión, y Felipe II, satisfecho por los éxitos de su hermano y por el temperamento del jefe que acababa de exhibir, estaba dispuesto a confiarle otra de un alcance mucho mayor. Y es que unos años atrás, el Papa Pío V, un hombre afanado en aplicar el Concilio de Trento y muy preocupado también por la expansión de las fuerzas otomanas por todo el mar Mediterráneo, propuso la creación de una Liga Santa que estaría conformada por las principales fuerzas católicas de la época. Y como bien sabéis, la fuerza católica más importante de entonces era el Imperio Español, con su monarca a la cabeza, a quien en un principio no le atrajo demasiado la idea, ya que para empezar, esa parte del Mediterráneo no le ocupaba demasiado, le quedaba bastante lejos, para él era bastante más importante el norte de África. Y otro factor más importante es que el monarca español no se fiaba ni un pelo de la República de Venecia.
los cuales por entonces eran bastante veletas. Es decir, que tan pronto estaban en guerra con los otomanos como si la situación económica les era favorable, firmaban la paz y se salían de la Liga Santa. Las fuerzas de España eran las más poderosas de entonces, y el resto de miembros de la Liga no tuvieron más remedio que aceptar las exigencias de Felipe II. Entre ellas era que el mando de la Liga lo tuviera su hermano, don Juan de Austria. Nuestro protagonista de hoy por entonces tenía unos 24 años, más o menos, y junto a Álvaro de Bazán fue fundamental a la hora de decidir esa batalla. Por sus dotes estratégicas, su capacidad de mando y su capacidad para unir a las diferentes facciones que conformaban la Liga. Su energía y su entusiasmo antes y durante la batalla contagió rápidamente a todos los capitanes de sus barcos. Ambas flotas se desplegaron enfrentadas, y los otomanos, a pesar del estrecho espacio, pretendían rodear a la Liga Santa. Pero aquí don Juan de Austria planteó una batalla frontal, en la que se impondría la mayor potencia de fuego para después intentar abordar a los barcos. El peligro para la flota de la Liga Santa estaba en los flancos, y sobre todo en el centro de la formación, ya que los otomanos podrían infiltrarse. De solucionar los posibles se encargaría la formación reservada en la retaguardia, que la capitaneaba un hombre que ya por entonces era temible, don Álvaro de Bazán. El primer choque se produjo en el ala izquierda, y los turcos intentaron hacer su táctica envolvente. Pero ahí estuvieron las fuerzas del Invicto para rechazar el ataque, y dejar gran parte de sus barcos embarrados. El choque por el centro sería brutal, incluso las naves otomanas estuvieron a puntito de rodear la galera capitana de don Juan de Austria. Pero de nuevo ahí acudió don Álvaro de Bazán al rescate para solucionar aquel apuro. Tras ese día, la victoria para la Liga Santa fue total, y Lepanto supuso un auténtico subidón de moral para toda la cristiandad, y el nombre de nuestro protagonista de hoy fue conocido en toda Europa. Alzado como héroe por toda la cristiandad, el joven general fue elegido gobernador de los Países Bajos en el año 1576, un laberinto político del que no supo salir y que le labró la desconfianza de su hermano. En poco tiempo, don Juan se encontró aislado políticamente, sin tropas ni el dinero necesario para sofocar la rebelión de Flandes. Otro duro golpe para él fue la muerte de su secretario Juan de Escobedo en marzo de 1578, quien había viajado a Madrid a pedir más recursos. Tras conocer la noticia, don Juan entró en un estado de depresión, al tiempo que contraía la enfermedad del tifus. Su estado de salud se agravó a finales de septiembre, estando en un campamento en torno a la ciudad sitiada de Namur. Algunos historiadores han apuntado que la causa final de su muerte fue un desangrado tras una operación fallida de hemorroides. El día 28 nombró sucesor de los Países Bajos a Alejandro Farnesio, y escribió a su hermano antes de morir el día 1 de octubre a los 31 años, pidiéndole que respetase este nombramiento y que le permitiera ser enterrado junto a su padre. El cadáver de don Juan de Austria fue llevado a España después de ser seccionado en 3 partes para evitar que pudiera caer en manos enemigas, y actualmente reposa en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a quien os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.